favor. Amén, amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, yo te doy gracias en esta noche, Señor, porque sé que tú eres grande. Sé que, Dios mío, tú tienes una palabra para nosotros en esta noche. Te pido, Señor, por cada uno de los hermanos que estamos reunidos en esta noche. Te pido, Padre, para que dispongamos el corazón, Señor, para escuchar y aprender en esta noche acerca de ti, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Como podemos ver, hermanos, ya en este momento, cuando Jesús clama: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta este momento, Jesucristo, colgado en la cruz, había sufrido una diversidad de flagelos en su cuerpo. Había sufrido el abandono de todos, porque en ese momento se encontraba solo en la cruz. Entonces estaba exclamando el hecho de la soledad, el hecho de sentirse desamparado. No fue fácil, fue una situación difícil en la cual Jesús tenía que pasar. Se dice de que la soledad es uno de los sentimientos más dolorosos del ser humano. En sí, la soledad y el abandono son situaciones difíciles para las personas que causan en el alma, una situación en el alma bastante difícil, al punto de que muchas personas les cuesta y es difícil superar situaciones de esas. Podemos ver, yo creo que muchos de nosotros nos hemos sentido en algún determinado momento de nuestra vida solos, y a pesar de que quizás estamos con nuestras familias, a pesar de que quizás estamos con nuestros amigos, pero hemos experimentado la soledad. Y el que ha experimentado la soledad se puede dar cuenta de que es algo difícil, no es algo fácil, y es algo que se lleva en el alma. Muchos padres a veces abandonan a sus hijos, los abandonan por diferentes circunstancias de la vida. A veces se le dice a los hijos que es por un bien o por cualquier cosa. A lo mejor por salvar la vida de ellos han optado por abandonar, pero a pesar de que haya una causa aparentemente buena, tratar de explicarle al hijo esa causa no es fácil. El hijo casi siempre no la va a entender, porque el hijo quiere estar siempre creciendo juntamente con sus padres, quiere vivir con sus padres. Y podemos ver también que las consecuencias a veces son bastante devastadoras, porque podemos ver estadísticamente la mayoría de hijos, muchachas que crecen sin sus padres, la mayoría se desvían por caminos que traen consecuencias a sus vidas. Entonces, el hecho de la soledad, del abandono, es una situación difícil. ¿Por qué traigo esta situación? Pues porque Jesús en ese momento estaba experimentando eso. Y alguien puede decir: pero Jesús era Dios. Sí, pero también era hombre. Amén. También era hombre. Sentía como usted siente, como yo siento. Experimentó eso. Él conocía, imagínense que Jesús, desde niño, él sabía realmente lo que él iba a pasar, desde pequeño. Recuérdense cuando fueron con sus padres al templo, cuando tenía 12 años. Cuando él tenía 12 años, dice de que
se les escapó a ellos, ¿verdad? Y se fue donde estaban los sacerdotes de la ley. Y ahí donde él, a los 12 años, lo que los judíos le llaman el Bar Mitzvah, que es a los 12 años, ya ellos pueden ir al templo, pueden enseñar, pueden leer las Santas Escrituras. Entonces dice que a los 12 años este niño tenía una gran sabiduría, que aún hasta los maestros de la ley se quedaban asombrados de ver la sabiduría de este niño. Entonces Jesucristo conocía las Escrituras, conocía el Antiguo Testamento, conocía la Torá, conocía los profetas, que es lo que se leía en aquel entonces. Y yo les aseguro de que Jesucristo ya había leído Isaías. Jesucristo había leído Isaías 53. Sabía de que quien se estaba hablando en ese capítulo era de él mismo. Sabía de que se iba a cumplir la profecía en su vida. El Salmo 22, Jesucristo lo conocía. Sabía exactamente de que todo lo que dice el Salmo 22 que iba a pasarle al Mesías, sabía que él iba a sufrir eso. Pero él sabía, pero no lo había experimentado. Él no lo había experimentado. Él conocía todo eso, pero él no lo había experimentado. Miren, la etapa crítica para Jesús, no crea que comenzó el día de su crucifixión. La etapa crítica comenzó la noche anterior. El día viernes yo estaba enseñando en el grupo de célula acerca de los padecimientos que Jesucristo tuvo. Los padecimientos. Y comienza en el huerto del Getsemaní, en el monte de los olivos, la noche anterior. ¿Y por qué le quiero citar esta parte también? Para que entendamos cómo Jesucristo se sintió. Es importante entender eso. Sí, amén. Muchas veces nosotros no valoramos ese sacrificio, o lo entendemos de diferente forma. Estaba viendo este día en las noticias muchas personas celebrando estos días, pero celebrándolo no como nosotros lo celebramos. Muchas personas flagelándose, creyendo que de esa manera ellos van a ser más aceptados para Dios. Eso no es así. La palabra de Dios a mí no me dice que yo tengo que hacer eso para cubrir los pecados. Si ya Jesucristo pagó todo por mí, yo simplemente no tengo que hacer nada, simplemente tengo que creer en ese sacrificio. Amén. Así que, miren, la noche anterior a la crucifixión fue una etapa crítica para Jesús. Dice de que fue tanta la angustia que inundó el alma de Jesús, que imagínense, usted puede leer los 4 evangelios, que es lo que narra la vida de Jesucristo, y usted no va a ver en los 4 evangelios que Jesucristo, a la hora de orar, se lleve a sus discípulos. Generalmente Jesús dice que se apartaba en las horas nocturnas, generalmente de madrugada se apartaba en la soledad, en la intimidad con el Padre. Pero en este momento Jesucristo llama a 3 de sus discípulos y les llama que vayan a orar. Nunca había pasado eso, nunca había pasado, pero era porque sabía lo que venía para su vida, sabía lo que iba a padecer. Imagínense de que era tanta la angustia que dice de que el Padre tuvo que mandar a un ángel a que lo confortara. Sí, amén. Dios tuvo que mandar a un ángel para que lo confortara. Y podemos leer Lucas 22, leamos Lucas 22 para que veamos 22:39. Gloria a Dios. Lucas 22:39. Vamos a leer unos versículos. Amén. Okay. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa,
pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para confortarle. Imagínense, Padre, o sea, si quieres pasa de mí esta copa, como si hay alguna otra cosa que se puede hacer para redimir a la humanidad, hay que hacerlo, porque lo que viene para mi vida no es nada fácil. Pero después dice, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Esa es la oración que el Padre escuchó, porque sabía de que por amor no había ningún otro camino para que nosotros pudiéramos lograr la salvación. Sí, amén. Imagínense, después de esto dice que sufrió, imagínense, sufrió la traición de un amigo, porque no se crea que nosotros quizás el concepto que tenemos de Judas es que él ciertamente entregó a Jesús porque fue tomado por Satanás, pero eso no significa de que en el ministerio de Jesús Judas haya sido como discriminado por lo que iba a hacer. Jesús sabía, desde que lo llamó, él sabía que él lo iba a traicionar, él sabía, pero no por eso. Imagínense que en la tradición hebrea, en la tradición judía, se cree de que Judas, mire, el dato de que él manejaba las finanzas del ministerio de Jesús es un dato que nos puede indicar de que Judas tenía un nivel alto en el ministerio de Jesús. Yo explicaba que no a cualquiera se le da la finanza, ya sea en una compañía, hablando de manera secular, o en una organización, no a cualquiera. La finanza la tiene que llevar alguien de confianza, no a cualquiera, porque usted puede ver tantos casos. El dinero corrompe a las personas, y generalmente las personas casi siempre, ya cuando hay un poquito de dinero, ya como que les gusta, ¿verdad? Y se pierden. Yo recuerdo cuando estaba pequeño que llegaba alguien a entrenarlo, ¿verdad? En fútbol, y no teníamos un balón. Entonces, jugábamos con un balón viejo y queríamos uno nuevo. Entonces, y nos dijo, hay que recoger dinero y compramos uno de los mejores. Y nosotros con la ilusión, ¿verdad?, logramos recoger como 200 colones en aquel entonces. Entonces, y dijo, ya tenemos lo suficiente como para un balón nuevo. Entonces nosotros contentos que iba a llegar el siguiente fin de semana, que él iba a llevar el balón nuevo. Nunca llegó. Nunca llegó. Y nosotros, hasta ahorita creo que están esperándolo algunos todavía. Porque el dinero no nos corrompe a la gente. Corrompe a la mayoría. No quiero hablar en términos generales del 100%, pero sí, corrompe a las personas. Entonces, ¿qué le quiero decir? De que Judas, imagínense cuando estaban en la última cena, ¿verdad? Por la posición que tenía Judas, nos podemos dar cuenta de que tenía una posición bastante alta en el ministerio de Jesús. Y en la tradición judía se cree de que Jesús hizo todo eso para que Judas no quedara en él el hecho de que Jesús se portó mal, por eso lo voy a hacer. No, Jesús dice que la palabra que se utiliza en el hebreo para dirigirse a Judas es que significa camarada, o sea, un amigo íntimo. Imagínense, ciertamente Jesús sabía eso, pero en la humanidad, ¿a quién no le va a doler que su amigo cercano, que su amigo íntimo lo traicione? ¿A quién no le va a doler de nosotros? Sí, amén. Muchas veces nosotros damos la confianza a las personas, les damos mucha confianza. Entonces, y generalmente a la persona con la que más confiamos casi siempre nos termina traicionando. Casi siempre nos termina traicionando. Y sabe que algo que se puede decir acerca de esto es que no crea que Jesús no lo entiende a usted cuando alguien lo traiciona. Jesús lo entiende perfectamente, porque Él fue traicionado. Él lo entiende perfectamente. Imagínense, después de pasar todo eso, llama bastante la atención el hecho de que Jesús está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínense, y parece contradictorio. Alguien puede decir: pero ¿por qué Dios abandonó a Jesús en la cruz? Miren, este versículo
hay bastante contradicción en algunos teólogos, por el hecho de algunos le dan una interpretación, otros le dan otra interpretación, pero imagínense que Martín Lutero, en una ocasión, cuando comenzó a leer este versículo, dice que se apartó en soledad durante días, sin comer, sin beber, leyéndolo una, otra y otra vez, analizándolo, pues no lo podía entender. Dice que llegó a la conclusión: ¿cómo es que Dios puede abandonar a Dios? Recordemos que Jesús era Dios. Sí, amén. ¿Cómo es que Dios puede abandonar a Dios? Entonces, imagínense de que en el comienzo del ministerio de Jesús, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, recuérdense que dice de que el Espíritu Santo se derramó sobre Jesús, vino sobre Jesús en forma de paloma, dice. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Y luego una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Leámoslo. Mateo 7, 1, 6. Mateo 7, 1, 6. Mateo 17, perdón. Mateo 17. 17, 1, 6. Esa es la transfiguración, perdón. 17, 1, 6. La de la transfiguración. Ok. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés, Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y la otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Esta es la transfiguración. Veamos el bautismo, Mateo 3. Mateo 3. Del 1 al 6. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y a toda Judea, toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ok, vámonos más adelante en el 16. Vámonos al 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Las mismas palabras en la transfiguración, las mismas palabras. Dios hablando sobre Jesús, diciendo que este es mi Hijo amado. Entonces nos surge una pregunta: ¿cómo es que este Dios que está diciendo que es su Hijo amado ahora lo está abandonando en la cruz? Nos surge esa pregunta. Entonces, miren, dice: ¿cómo es que ahora Jesús se encuentra solo después de vivir su ministerio rodeado de personas? Todos lo abandonaron, absolutamente todos. El único que estuvo en el momento de la crucifixión, de sus hasta entonces 11 discípulos, porque Jesús hasta este momento, Judas hasta este momento ya no estaba, ya se había suicidado, entonces solo quedaban 11. El único que estaba en el sitio de la crucifixión era Juan.
Todos lo abandonaron. Mire, para comenzar, el que decía, literalmente le decía, de que cuando él dijo de que era necesario que padeciera y que muriera, y el que se quería oponer a la muerte de Jesús era Pedro. Le dijo, no, prácticamente le dijo, sobre mi cadáver, pero a ti no te van a hacer nada. Pero imagínense lo que pasa después, imagínense lo que pasa y después. Lo niega 3 veces. Lo negó 3 veces, imagínense, 3 veces. Le decía, a mí me parece que tú eres uno de los que andaban con él. Yo no lo conozco, le dijo. Yo no lo conozco. No sé quién es ese hombre. Al ver lo que estaba pasando Jesús, al ver lo que estaba pasando, imagínense, dice de que, mira, a Jesús lo seguía tanta gente, hermano. ¿Se recuerda cuando alimentó a los 5,000? Y eso que solo se contaban a los hombres, las mujeres y los niños no lo contaban. Y usted sabe que los judíos, los israelitas, sí les gusta tener muchos hijos. Ellos se multiplican de una manera rápida. Aleluya. Yo creo que quizás a El Salvador llegaron muchos judíos, yo creo. Santo. Porque nosotros nos multiplicamos también de manera considerable. Imagínense de que, dice, aún hasta se escondía de la gente, porque no lo podían ver. No lo podían ver porque la gente lo seguía. Algunas veces se tenía que esconder o salir a escondidas, porque todo el mundo lo seguía. Todo el mundo lo seguía, imagínense. Dice de que oraba de madrugada. Imagínense que hasta lo que pasó, mire, ¿se recuerda cuando fue la entrada de él en Jerusalén? En el pollino, vamos a leer Marcos 11, para que veamos, Marcos 11. Marcos 11 del 7 al 10, vamos a leer. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Imagínense, eso lo estaban diciendo prácticamente unos pocos días antes de que Jesucristo fuera crucificado. O sea, tanta gente que lo seguía, pero en el momento del sufrimiento, en el momento de la angustia, nadie estuvo ahí. Nadie. Entonces, ¿por qué cree que cuando nosotros pasamos situaciones difíciles en la vida, Él las entiende, hermano? Él las entiende. Él entiende cada una de nuestras situaciones. ¿Por qué? Porque Él se manifestó como un ser humano. Él sintió el dolor. Él sintió el dolor del alma, Él sintió el dolor del cuerpo, el que nosotros podemos sentir. Por eso Él nos entiende. Él te entiende exactamente lo que nosotros estamos pasando. Dice que llegamos hasta este momento de que, imagínense, hasta este momento, cuando fue entregado, en la noche fue despreciado, fue castigado por el Sanedrín. Al siguiente día fue azotado. Yo les decía en el grupo de que los que lo azotaron no eran cualquier persona, tenían el nombre de verdugos y eran personas especializadas en eso. Eso era, ellos dicen que tenían una mente cauterizada, que ellos no se conmovían con el dolor, no se conmovían. Imagínense todo lo que pasó. Luego tuvo que cargar esa cruz que pesaba alrededor de 150 libras. Y tradicionalmente la Biblia nos narra que hubo un hombre llamado Simón que le ayudó, ¿verdad?, a cargar la cruz. Pero sabe que el crucificado no podía ir sin la cruz. Le podía ayudar, pero llevándola de un costado, nada más. No es que Jesús dejó la cruz y se la dio a él para que la llevara. No fue así. Este hombre le ayudó ciertamente, pero Jesús también cargó la cruz. Y después de eso llegar al lugar donde iba a ser crucificado, con esos clavos que yo les decía de que
eran clavos de alrededor de 8 centímetros, entre 8 y 13 centímetros, sin punta, era una punta roma. Imagínense clavado en sus manos. Dice de que todos los nervios, o sea, en la parte más dolorosa, donde iba a ser clavado, donde estaba siendo clavado, después de haber pasado todo eso, sentirse solo, abandonado. Lo que pasó por cada uno de nosotros, dice que cuando leímos, dice de que hubo una oscuridad en la tierra, desde la hora sexta a la hora novena. Está hablando desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Hubo una oscuridad en toda la tierra. Oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? He tratado de llegar hasta este punto para que entendamos todo lo que él sufrió, pero en sí, el por qué Jesús se sintió solo y exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No lo hemos tocado todavía, y es lo más, tuvo que suceder de esa manera para que usted y yo podamos entender el verdadero significado. Mire, generalmente Jesús a Jehová no le llamaba Dios cuando se refería a él, generalmente le llamaba Padre. Siempre decía, mi Padre. Él siempre decía así. Felipe en una ocasión le dice, muéstranos al Padre. Le dice, Felipe, has pasado conmigo todos estos tiempos y no conoces al Padre. Si me ves a mí, estás viendo al Padre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Jesús en ese momento tomó la posición que usted y que yo deberíamos de tener en esa cruz. En esa cruz. Jesús tomó la posición suya, la posición mía, la condición de pecado que a nosotros nos apartaba de Dios, la condición de pecado que nos apartaba de Dios, que nos alejaba, que no nos podíamos acercar. Jesús la tomó en ese momento en la cruz. Y recordemos de que Dios no puede consentir ver el pecado. Dios no consiente ver el pecado. Entonces en ese momento sobre Jesús vino todo el pecado de la humanidad, todo el pecado de la humanidad. Entonces imagínense que dice de que hasta las tinieblas se pusieron. Dice de que eso hace creer que donde está la luz, donde está Dios, no puede haber la oscuridad. Entonces nos da una semejanza de que la oscuridad es el pecado mismo. Jesucristo se hizo pecado mismo para que nosotros pudiéramos tener la salvación. Dice que Jesús estaba representando a cada uno, porque Jesús nunca llamó a Jehová Dios, sino como Padre. Imagínense, hermano, imagínense, el justo, el perfecto, el que no pecó, se hizo pecado por cada uno de nosotros. Yo creo que nosotros como padres, no seríamos capaces de dar a uno de nuestros hijos, no por un gusto, sino que quizás por el peor de los asesinos que puede haber. No, imagínense todo lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo. Imagínense, dice Isaías, de que por las llagas, por ese sufrimiento de Jesús, dice que por las llagas de Cristo nosotros fuimos curados. Yo creo que ninguno de nosotros, llámese padre o madre, fuera capaz, por ejemplo, de que le dijeran, que le den puede inyectarle el virus del ébola a su hijo. Usted sería capaz de inyectarle eso. Ningún padre creo que sería capaz de hacerle. Entonces imagínense, toda la condición de pecado, toda la condición fue puesta, se dio el misterio del cambio en ese momento. Entonces que Jesús, a pesar de todo el sufrimiento, yo les aseguro de que el sufrimiento más grande para él fue el ser abandonado por el Padre, porque él estaba hablando, lo que él estaba diciendo lo estaba expresando por cada uno de nosotros, por la condición que a nosotros
nos había tenido alejada del Padre. Imagínense que en ese momento, dice que el velo fue rasgado, el velo del templo, el velo era lo que dividía al lugar santo del lugar santísimo. El único que podía entrar ahí, el sumo sacerdote, una vez al año, nada más. Y ahora eso nos representa de que usted y yo podemos entrar libremente al Padre. Sí, amén. Porque todo lo que Jesús sufrió, todo lo que Dios hizo con Jesús, lo hizo para que nosotros para que no hacerlo con nosotros. Amén. Así es que cada vez, hermano, que en la vida nos encontremos en situaciones en las cuales nos puedan causar algún tipo de soledad o abandono, debemos de creer que aunque parezca, aunque lo sintamos, Dios nunca nos va a abandonar. Así es, amén. Nunca nos va a dejar. Nunca nos va a dejar. Porque Jesucristo ya pagó el precio de todas estas situaciones de la vida por cada uno de nosotros. Sí, amén. Ok. Sí, amén. Hasta aquí mi participación.